Bueno, pues regresamos después de este breve receso a este coloquio en clave de mujer, con nuestra última participante para el cierre y que bueno, me da mucho gusto, es de verdad un privilegio, un verdadero honor tener a la maestra Fabiola Eneida Martínez Ocampo. Me permito presentarla con esta breve síntesis curricular. Muy breve, pero que no refleja todas las cosas que ha hecho la maestra, pero bueno, ahorita van a ver la calidad de su trabajo y el tema tan necesario en estos tiempos. Licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Historia por la misma institución, profesora investigadora actualmente de la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad Ajusco. Es también columnista de Rompeviento TV. Ha colaborado en el periódico también, esto es muy importante señalarlo, colabora con la publicación del periódico La Jornada y en la revista Vivir para Contarlo, testimonios y reflexiones de sobrevivientes de la Guerra Sucia en México, editada por Sobrevivientes de la Guerra Sucia AC, y sus temas de investigación son educación, grupos armados de México, sobre todo el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas, represión en el estado de Guerrero en los años 60 y 70, ¿no? Entonces, nos trae un necesarísimo, inquietante, disruptor tema que ahorita ya la maestra nos dará el título de su ponencia, pero créanme que es muy necesario hablar sobre este tipo de cuestiones, así como la doctora que nos habló de la maternidad, sí, perdón, del maternar, no de la maternidad, del maternar, y los usos políticos en clave política. Así también nos hablará en algo en relación con las mujeres y la cuestión de la guerrilla, la maestra Fabiola Eneida Martínez Ocampo. Recibámosla, por favor, con un fuerte aplauso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da un gusto estar aquí. Esta bella universidad está hermosísima, no la conocía. Me da también mucho gusto que me hayan invitado. Gracias, Claudia. Profesores, gracias. Y bueno, este tema que voy a presentarles lo he titulado de manera provisional porque está en pleno proceso, se llama Las mujeres de la brigada. Bueno, para no tener un poco de control en mi tiempo, pues les voy a leer mi ponencia y bueno, empieza de la siguiente manera. Este trabajo es un esbozo de una investigación que se encuentra en proceso, aborda la participación de las mujeres de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, que fue el brazo armado del Partido de los Pobres, que fue también grupo liderado por Lucio Cabañas Barrientos, que nació en 1937, murió en 1974. El accionar de esta guerrilla fue principalmente en los municipios de Atoyac, de Tecpan de Galeana y de Coyuca de Benítez. Fue entre 1967 y 1974, año en que cayó Lucio Cabañas en un enfrentamiento con el ejército mexicano el 2 de diciembre. Este texto es un primer acercamiento a lo que fue el papel desempeñado por la mujer dentro de la guerrilla. A continuación daré un breve contexto histórico para situar al Partido de los Pobres dentro del concierto latinoamericano y nacional. El nuevo orden económico surgido después de la Segunda Guerra Mundial, con un control hegemónico por parte de Estados Unidos, requería el reordenamiento de los sistemas de producción de los países latinoamericanos en el marco de la integración imperialista. Por un lado, llevó a la implantación de regímenes militares para preparar el campo, haciendo ajustes
ajustes estructurales necesarios a la puesta en marcha del nuevo orden económico. Y por otro, contener y reprimir todos los movimientos sociales que pudieran surgir. Cabe recordar que la injerencia de los Estados Unidos data desde los finales del siglo XVIII en el resto de los países de Latinoamérica. Por consiguiente, las burguesías latinoamericanas se unieron cada vez más a los lineamientos económicos, políticos e ideológicos del imperio estadounidense. Esto provocó que los ideales nacionalistas que alguna vez propugnaron sufrieron una ruptura y asimismo los movimientos sociales se fueron radicalizando al no ver ninguna solución a los problemas de miseria que se agravaban cada vez más. Cito: en la gran mayoría de los países, el cierre de la legalidad y la adopción de medidas cada vez más represivas que son instrumentadas a través de los golpes militares. La influencia de la Revolución Cubana. Son en estas décadas 1950, 1960, 1970, en las que se emprendieron luchas para tratar de derrocar las dictaduras, todas ellas apoyadas y subsidiadas por Estados Unidos. Una de las contiendas emprendidas por un puñado de hombres para derribar al dictador Fulgencio Batista fue la Revolución Cubana. Pablo González Casanova nos dice: la última revolución nacionalista de América y la primera revolución socialista. Cierro cita. Uno de los nuevos elementos importantes fue la lucha por la liberación, que no solo era antiimperialista y antifeudal, sino anticapitalista. Ernesto Guevara nos dice, cito: es importante destacar que la lucha guerrillera es una lucha de masas, es una lucha del pueblo, la guerrilla como núcleo armado. Su gran fuerza radica en la masa de la población. Cierro cita. Si Cuba triunfó, ¿por qué no había de triunfar el resto de América Latina con sus millones de hombres y mujeres que llevaban a cuestas una explotación de mucho tiempo? A romper con este fatalismo, en Brasil, en Perú, en Colombia, Guatemala, Uruguay, República Dominicana, Chile, Nicaragua y México, una nueva generación de jóvenes rebeldes empezó a desligarse de los partidos reformistas, de la izquierda tradicional representada por los partidos comunistas, ya que estos no respondieron a las demandas de los sectores obrero, campesino o el estudiantil. La Revolución Cubana preocupó a la hegemonía imperialista estadounidense y vio en ella un peligro del cual tenía que ser vacunado todo el continente. De ahí que emprendiera una gran ayuda a los países de América Latina, que se tradujo en intervención directa o indirecta. Había que entrenar a los militares de los ejércitos para mejorar la estrategia contrainsurgente. La Escuela de las Américas fue donde se adiestraron a miles de ellos. De ahí salieron reconocidos dictadores golpistas. Los métodos que se emplearon para combatir a los insurgentes fue modificándose con el paso de las experiencias que los estadounidenses tenían en otras partes del mundo. John F. Kennedy, 1961-1963, vio la necesidad de cambiar el enfoque de la guerra, pues las guerrillas no se les podía atacar de manera convencional. Se deberían de implementar otras formas no convencionales. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas locales implementaron programas dirigidos a la población civil. Por ejemplo, atención médica, alfabetización, construcción de caminos, de letrinas, ayudar al campesinado a cosechar sus productos. Así pasó principalmente en la Sierra de Atoyac, en Guerrero. Todo este despliegue inofensivo para que los militares estuvieran en contacto con la población. Además, porque esto permitía obtener información de las y los guerrilleros o población involucrada y crear una imagen positiva del soldado.
La división entre autoridad civil y militar se vio profundamente alterada, pues dejaron de estar acuartelados para insertarse a la vida civil. Esto se vio reflejado en el hecho de que las fuerzas castrenses, después de un golpe militar, eran ellos quienes asumían las funciones de la administración antes conferida a los civiles. Por otro lado, en México, a finales de la década de los 50, se suscitaron movimientos de gran envergadura en la clase obrera industrial. Esto volcó todo su esfuerzo de lucha por liberarse de la burocracia fabril. Ferrocarrileros, telegrafistas, petroleros, burócratas, universitarios, sin hacer distinción, se lanzaron a la lucha mostrando su capacidad organizativa y cuestionaron la forma de gobernar del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Otro sector importante que no dejaba de luchar fue el de los campesinos. El levantamiento de Rubén Jaramillo en Morelos representaba la continuidad de la lucha zapatista, quien después sería asesinado con todo y su familia por el gobierno de López Mateos en 1962. Asimismo, el estudiantado buscó mejoras a las condiciones educativas. También se ligó o trató de vincularse a la clase obrera. El enfrentamiento entre el Estado personificado por Díaz Ordaz 1964-1970 y la juventud organizada resultaba desigual. Las marchas, los mítines, las huelgas, los paros, la propaganda, las consignas, a todo esto se respondió con la brutalidad estatal, lo cual llevó a mostrar un régimen resquebrajado. Para un problema político y social no contaba con una respuesta política, sino todo lo contrario. Anguiano nos dice, cito, el 68 se revela como un movimiento anunciador de la crisis de fondo del régimen político surgido de la Revolución Mexicana. Cierro cita. Agregado a lo anterior, en Chihuahua se conformó el Grupo Popular Guerrillero, el cual realizó el asalto contra el cuartel Madera en septiembre de 1965. Esto fue resultado de una larga tradición de lucha campesina. Es en este contexto histórico donde se irán insertando movimientos sociales que posteriormente se transformaron en armados. Por ejemplo, la Asociación Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez y el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas Barrientos, ambos del estado de Guerrero, y culminaron con la muerte de cada uno de sus líderes, Genaro Vázquez en el año de 1972 y Lucio Cabañas en 1974. Al dar cuenta de todo este panorama, podemos observar que en la década de 1960 y 1970 hubo un ascenso de las luchas revolucionarias. El modelo de combate guerrillero significó la clave para intentar ganarles la batalla a los que se encontraban en el poder. Los movimientos sociales que buscaban la democratización y las posibilidades de luchar apegados a las instituciones o a la legalidad fueron clausuradas por parte de las autoridades. Guerrero, tierra no solo de caciques, también lo fue de caudillos, revolucionarios, luchadores sociales, de organizaciones políticas y gremiales de raíces populares. Buscaron nuevas formas de hacer frente a los sectores más poderosos, léase terratenientes, acaparadores, políticos corruptos. Es en medio de este ambiente político y social donde muchos hombres y mujeres nacieron, crecieron y aprendieron a combatir. Es el caso de Lucio Cabañas Barrientos, profesor normalista que encabezó una de las más importantes guerrillas rurales en nuestro país. Nacido en el poblado del Porvenir, una zona cafetalera, ubicado en el municipio de Atoyac de Álvarez, el 15 de diciembre de 1937. Fue segundo hijo de un matrimonio de campesinos pobres.
El abuelo paterno, Pablo Cabañas, luchó en las filas revolucionarias como zapatista, que combatió en la Costa Grande. Doña Rafaela Gervasio fue la madre biológica de Lucio Cabañas y que, por lo tanto, lo de Barrientos no le correspondía a Lucio. Doña Marciana lo crió. Doña Marciana era hermana de Chayo, Cesario Cabañas, el papá de Lucio. A pesar de una serie de vicisitudes familiares, pudo ingresar a la Normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, de la cual egresó como profesor rural y con ello se vinculó aún más a la población campesina de la sierra. 3 eran las principales escuelas primarias en Atoyac: la Primaria Federal Modesto Alarcón, la Juan Álvarez o Escuela Real y la Herminia L. Gómez. Las 2 primeras son de nuestro interés, ya que en ellas se emprendieron importantes movilizaciones por parte de padres de familia, maestros, estudiantes y simpatizantes que iban desde pequeños comerciantes, campesinos, trabajadores, quienes se inconformaron por el mal manejo de la dirección de ambas escuelas, primero de la Modesto Alarcón y posteriormente de la Juan Álvarez. Lucio Cabañas y Serafín Núñez Ramos fueron los líderes más visibles de dichas movilizaciones. Aunque se había triunfado en la Modesto Alarcón, impulsando un proyecto pedagógico más colaborativo entre profesores, alumnado, madres y padres de familia, en la Juan Álvarez se truncó de tajo la lucha emprendida, ya que el 18 de mayo de 1967, un grupo de policías encabezados por el comandante de la Policía del Estado, capitán Enrique Arellano Castro, asesinaron a 5 pobladores: María Isabel Gómez Romero, que estaba embarazada, Arcadio Martínez Javier, Regio Rosales de la Rosa, Feliciano Castro Gudiño y Prisciliano Telles Castro. Por otro lado, los heridos fueron Gavino Hernández Girón, Juan Reinada Victoria y Juvencio Rojas Mesino. A partir de este evento trágico, Lucio Cabañas y Serafín Núñez Ramos jamás regresarían a dar clases en la primaria Modesto Alarcón. Sus caminos se alejaron para siempre. El segundo, a la postre, se iría a estudiar con apoyo del Partido Comunista a la Unión Soviética, y el primero inició la construcción del Partido de los Pobres y su brazo armado, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, que va de 1967 a 1974. Humberto Rivera Leiva, que fue brigadista, fue uno de los primeros que entraron a conformar el Partido de los Pobres, entró en contacto con el grupo en noviembre de 1967, o sea, casi cuando se estaba formando. Cuenta que estaba conformado por un puñado de hombres que ni siquiera pertenecían con Lucio Cabañas en la sierra. En algunas ocasiones solo lo acompañaban por intervalos. El propio Lucio cuenta esa situación que vivió en la sierra. Cito: llegó el momento en que me quedé yo y otro. Y yo era la brigada, y ese otro conmigo éramos la brigada. Era toda la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. Las mujeres en las filas de la guerrilla. La participación de las mujeres en las guerrillas de México es un tema que ha adquirido importancia en estos últimos años. Se han escrito artículos, libros, tesis, se han realizado videos, documentales, y las mismas exguerrilleras de diversos grupos armados han escrito también sus memorias. Por ejemplo, tenemos una antología de mujeres guerrilleras que fueron desaparecidas, detenidas o aquellas que sí pudieron contar su experiencia de viva voz. Este texto se llama Guerrilleras, la memoria de la lucha de las mujeres en México, y es una compilación realizada por María de la Luz Aguilar Terrés. Por otro lado, Lourdes Uranga López, quien participó en las filas del Frente Urbano Zapatista, FUS, relata su vida en el libro Comparezco y Acuso. Otro ejemplo más es el libro académico publicado por la UNAM y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias
México, Mujeres Insurgentes de los años 70, Género y Lucha Armada, escrito por la exguerrillera y académica María de Jesús Méndez Alvarado, quien entrevista a su vez a excombatientes de diversas guerrillas urbanas. Mujeres brigadistas. Ahora bien, las guerrilleras que integraron las filas de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento, algunas de ellas han sido entrevistadas e incluidas en estudios. Sin embargo, no ha sido posible realizar un trabajo que hable específicamente de las brigadistas. En parte es comprensible esta situación, ya que varias están en calidad de desaparecidas o muertas. Pedro Martínez Gómez, en su obra inédita Brigada Campesina de Ajusticiamiento desde la Trinchera, Partido de los Pobres, indica que las mujeres que participaron en la guerrilla, de la mayoría en la lista, se tienen sus nombres verdaderos y seudónimos que utilizaron. Las mujeres que se tienen contabilizadas son 20 y 3 fueron de otras organizaciones armadas que estuvieron una temporada en la sierra con ellos y ellas. Para no alargar, mencionar a todas, me interesa mencionar algunas con las que he rescatado sus testimonios o que han sido entrevistadas. Está María Argüello Vázquez, alias Rosario, Vicenta García Moctezuma, alias Xochitl, Simona de la Cruz Martínez, alias Celia, Ángela Ocampo Martínez, alias Alicia, Rosa Ocampo Martínez, alias Estela, María de Jesús Fierro Cabañas, alias Marta, Guillermina Cabañas Alvarado, alias Hortensia, y la que fue su pareja de Lucio Cabañas, María Isabel Anaya Nava, alias Carmen. Las 7 primeras que mencioné ya han otorgado sus testimonios. Por otro lado, María Isabel Anaya, alias Carmen, la que fue la pareja de Lucio Cabañas, hace años otorgó una entrevista a la revista Proceso, la cual tituló Isabel, la última mujer de Lucio Cabañas, cuenta su historia. A ella la detuvieron junto con su hija y familiares de Lucio, los secuestraron y estuvieron secuestrados en el campo militar número 1. A mediados de 1976 la liberaron por intermediación del gobernador Rubén Figueroa Figueroa, quien abusó de ella sexualmente y la mantuvo cautiva por lapso de 1 año. A continuación, las 3 mujeres que venían de otras organizaciones armadas y que se quedaron una temporada en la brigada, pertenecieron primero a la organización partidaria, que esta después se convertiría en la Liga Comunista 23 de septiembre. Ellas son Mariana Ávila Sosa, alias Silvia, Sonia, ese es su seudónimo, no tengo su nombre real, y Aurora de la Paz Navarro del Campo, alias Lilia, ella está en calidad de desaparecida. Cabe mencionar que 5 de las brigadistas son de mi familia materna y paterna. Simona de la Cruz Martínez Celia, tía paterna, es decir, prima hermana de Pedro Martínez Gómez. Ángela Ocampo Martínez Alicia, tía materna, es decir, hermana de Rosa Ocampo Martínez. Rosa Ocampo Martínez, Estela, mi madre. María de Jesús Fierro Cabañas, Marta, prima materna, es decir, sobrina de Ángela y Rosa. Guillermina Cabañas Alvarado, Hortensia, tía materna, es decir, prima de Ángela y Rosa. Como ya lo mencioné al inicio de este texto, la investigación está en proceso y por lo tanto solo tengo algunas entrevistas. A pesar de ello, estas son clave para entender el contexto de la mayoría de las brigadistas. Las historias de vida recopiladas por mi parte son las de mi madre, Rosa Ocampo Martínez, Simona de la Cruz Martínez, María de Jesús Fierro Cabañas y María Argüello Vázquez. Por muchos años mi tía Ángela no quiso hablar sobre su pasado y tampoco contárselo a la familia. Fue a partir de que la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990,
Hizo una serie de entrevistas a los afectados por la guerra sucia llevada a cabo por el ejército en la zona serrana, donde se encontraba su pueblo, el pueblo también de mi mamá, el Salto Chiquito. Este pueblo fue desaparecido después de la incursión militar. Allí habló por primera vez su vida pretérita, es decir, mi tía por primera vez habló de su participación en la guerrilla. A continuación, dividiré en pequeños apartados las problemáticas que enfrentaron estas 4 mujeres arriba señaladas, pero también por momentos incluiré la de mi tía Ángela, aunque el proceso de entrevista no se haya concluido. Su historia de vida es muy semejante a la de Rosa, al ser hijas de la misma madre y padre. Entorno social familiar. Me baso en Méndez, 2019, para explicar el entorno en el que vivían las entrevistadas. Cito, lo que sí es irrefutable es la obligatoria influencia que el entorno social tiene sobre la familia. En ella influyen los fenómenos sociales de la época, pero también el estrato social al que pertenece. Cierro cita. Las entrevistadas provienen de familias campesinas pobres. Sin embargo, se debe matizar en el caso de Rosa y Ángela, ya que el padre de ellas, Encarnación Ocampo Zamora, más conocido como Don Chon, con el tiempo se fue haciendo de tierras y se convirtió en un campesino con recursos económicos que le hicieron tener una vida holgada, pero solo a él. En cambio, sus hijas, hijos y esposa no gozaron de los beneficios, pues continuaron viviendo con muchas limitaciones que se traducían principalmente en una alimentación monótona y limitada, frijoles y tortillas con chile. Asimismo, cuando era la temporada del corte de café, los y las hijas servían como trabajadores para la cosecha del grano, empero no participaban en el reparto de las ganancias obtenidas por la venta de este. Rosa me ha relatado que su papá se gastaba el dinero en sus amantes, que ese era su vicio. El alcohol no fue un problema, ya que mi abuelo aborrecía las bebidas etílicas. No así las mujeres, que por largos periodos se convirtieron en sus parejas sentimentales. Dentro de las familias de las brigadistas entrevistadas existió el machismo y por lo tanto la marginación de ellas en todos los aspectos. El acceso a la educación fue uno de ellos. En general, en las comunidades campesinas estaba arraigada la idea de que las mujeres no tenían la necesidad de estudiar, ya que al casarse serían mantenidas por los maridos. Por lo tanto, lo único que debían aprender, si es que las echaban a la escuela, era a escribir su nombre, para que cuando se casaran pudieran firmar el acta de matrimonio. El caso de María Argüello es más dramático, más crítico, pues no recibió estudios a tal punto que hasta hoy en día no sabe leer ni escribir. La opresión dentro de las familias siempre tuvo más asidero en las mujeres. No importaba en qué lugar había nacido, empero las hijas mayores se llevaban la peor parte, pues estaban obligadas a cuidar a los pequeños y hacerse cargo como si fueran sus propios hijos. No eran pocos. Las madres estaban destinadas a tener numerosa prole, pues algunos de estos vástagos morían a temprana edad. Otro acto de suma violencia y que la mayoría de las comunidades tenía normalizado fue el secuestro o rapto, que se disfrazaba con el eufemismo de robo. Me la robé, solía decir mi abuelo paterno Petronilo Martínez cuando se refería a mi abuela Lucila Gómez, o ella decía me robó, y narraba enojosamente cómo un señor que ni era su novio y ni le gustaba la secuestró. La encerró en un cuarto y le pasaba la comida por debajo de la puerta. Pasaron las semanas y ella se resignó a que ese hombre iba a ser su marido. Esta historia se repitió constantemente en buena parte de las familias campesinas. La aportación de Méndez me ayuda a entender el entorno en que vivieron casi, sin temor a equivocarme, la mayoría de las brigadistas. Cito, se les educa en el contexto de la dominación patriarcal y al androcentrismo.
son moldes de sumisión, conformismo y sometimiento pusilánime. Se les condiciona la preparación escolar, social y cultural. Las acorralan para hacer la comparsa y el acompañamiento del hombre. De la casa a la sierra. A continuación, iré explicando los motivos por los cuales las 5 brigadistas analizadas decidieron subir a la sierra. El Salto Chiquito fue un pueblo pequeño donde habitaban varias familias relacionadas entre sí. La matriarca de una de estas fue la abuela paterna de Ángela y Rosa, llamada Julia Ocampo Cisnero. Sus hijos Heleno, Heriberto, Martín, Felipe, Santiago, Porfirio y Encarnación apoyaron al profesor Lucio Cabañas y también al grupo armado. A su vez, mi abuelo fue padre de Chano, Evencia, Jorge, Miguel, Rosa, Josafat, Mercedes, Ángela y Lucio. 4 integrantes de esta familia participaron en la guerrilla: Jorge, Miguel, Rosa y Ángela. La primera que se integró a las filas de la brigada fue Ángela. Posteriormente lo hicieron Jorge y Miguel al mismo tiempo, aunque ellos se sumaron en otro grupo de la brigada, conocido como Brigada 18 de Mayo. A la postre, Rosa se subiría a la sierra en junio de 1973. Sin embargo, las hermanas no coincidieron en tiempo, porque Ángela bajó antes de que Rosa llegara y por otro lado, los hermanos se encontraban, como ya lo dije, en otro grupo. El conducto que utilizaron Ángela y Rosa para integrarse a la guerrilla fue por medio de sus respectivas parejas que ya eran activos dentro del grupo armado. La primera con Pablo Flores Patiño, alias Gustavo, y la segunda con Pedro Martínez Gómez, alias Manuel. Ángela, alias Alicia, huyó de casa sin avisar a su madre Concepción Martínez ni a su padre de la decisión de convertirse en mujer, o más bien en adolescente de armas, ya que solo contaba con 14 años de edad. Mientras tanto, Rosa, alias Estela, desde antes de conocer al que sería su esposo, tenía la inquietud de sumarse a la lucha armada, solo que no hallaba la manera en cómo hacerlo. Fue cuando conoció a Manuel, que vio la oportunidad de subirse a la sierra. Bueno, aquí cabe señalar que mi mamá también fue alumna de Lucio Cabañas cuando él era maestro de primaria y por lo tanto tenía una fuerte influencia de su pensamiento. María de Jesús Fierro Cabañas, alias Marta, se unió con otro brigadista, Ramón, quien la llevaría al seno de la brigada, aunque ella no estaba del todo convencida de pertenecer al grupo. De hecho, en la entrevista que se le realizó en este año, no mostró orgullo de haber sido guerrillera. Ahora bien, hay 2 casos interesantes, el de María Argüello, alias Rosario, y Simona de la Cruz Martínez, alias Celia. Cada una vivió algo muy parecido. La primera se fue con su pareja, creyendo que ésta la llevaría a su casa para iniciar vida marital. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula. Cuando Prisciliano Medina Mújica, alias Juan, se la llevó a la sierra con el grupo armado. Pasarían semanas para que Rosario, así se hizo llamar, María Argüello, se resignara a estar con la brigada, pero con el tiempo se convirtió en una activa y participativa guerrillera. Celia tampoco sabía que la llevarían a las entrañas del monte para ser parte de los brigadistas. El caso es dramático, pues fue secuestrada por Pablo Tepetlanco, el cual se hacía llamar Rufino. Ella tenía 16 años. El miedo y la incertidumbre la hicieron callar y cuando llegó a la brigada, junio de 1974, no se lo hizo saber a Lucio Cabañas, sino tiempo después. Los intentos por construir la igualdad entre mujeres y hombres. Las tareas que desempeñaban mujeres y hombres dentro del grupo armado eran básicamente las mismas, sobre todo lo referente a la preparación de alimentos. Se hacían comisiones que rolaban esta actividad,
pero todas y todos sufrían cuando desempeñaban los hombres, pues no sabían cocinar ni mucho menos hacer tortillas. Cuenta mi madre que el peor para este quehacer era mi papá, pues sus remedios de memelas eran unas bolas de masa que no lograban cocerse por dentro. Cuando sucedía esto, algunas decidieron hacerse sus propias tortillas. No obstante, las labores que no lograron desempeñar las mujeres dentro de la brigada fue integrarse a la dirección colectiva, compuesta por 5 miembros y elegidos cada año, que determinaba el rumbo del grupo armado, en ocasiones con la participación de la base. Dicha dirección se elegía por votos de todas y todos. El propósito era realizar una elección democrática. Sin embargo, nunca se escogió a alguna mujer para formar parte de la comisión más importante de la brigada. Bueno, a manera de conclusión, con base en los datos que he venido recopilando y analizando y reforzando con la opinión de Pedro Martínez Gómez, quien conoció a la gran mayoría de las brigadistas, puedo concluir que parte de ellas participaron convencidas, o la gran parte de ellas, convencidas de la transformación que iba a hacer el grupo armado a la realidad, sobre todo del campesinado pobre. Del mismo modo, hubo mujeres de los pueblos que se sentían parte del Partido de los Pobres y apoyaron con alimentos y protección para la brigada. Es importante señalar que las mujeres en el medio rural tienen obstáculos que remontar, pues los factores que arriba señalé como la pobreza, la falta de educación, el machismo, convencionalismos, etcétera, son la realidad del día a día. Cuando ellas decidieron el camino de las armas, fue contra todo ese escenario que tenían en su contra. Y como bien dice Daniela Sandoval, cito, las mujeres de origen rural como urbano se han insertado en los movimientos como una forma de rebeldía ante la tradición familiar y la marginación social a la que estaban condenadas. Cierro cita. La tradición exigía a las mujeres comportarse de tal o cual manera, sobre todo en aquel contexto geográfico e histórico, y cumplir con los convencionalismos más arraigados en la sociedad. El ideal de mujer era aquella que se casaba bien, es decir, por las 2 leyes y que no tuviera mácula en su decencia. Es por ello que quiero hacer una precisión con respecto a un pasaje del libro La guerrilla del Partido de los Pobres, Historia Social, Género y Violencia Política en Atoya Guerrero, 1920-1974, del historiador Francisco Ávila Coronel, que a la letra dice: Pedro Martínez se había unido con Rosa Ocampo sin permiso de su padre y se había visto obligado a cumplir las demandas de Encarnación Ocampo Zamora. La pareja salió una temporada de permiso y en el Ticuí se casaron por lo civil con hombres falsos y testigos improvisados. Luego mandaron el acta de matrimonio al señor Ocampo, quien a pesar del papel siguió teniendo reservas. A pesar de todo, Rosa Ocampo estaba más tranquila, pues para ella aquel documento era una prueba de su unión marital y veía con este su honor restituido. Cierro cita. Entre las largas charlas que he tenido durante varios años con mi madre y las entrevistas formales que le he realizado, ella siempre ha manifestado que desde que era niña no quería casarse, algo de por sí cuestionable para el convencionalismo de la época, aunque el tener hijos no lo colocó en tela de juicio. Cuando mis padres se casaron, como arriba narra la cita textual, mi madre no quería hacerlo debido a su forma de pensar, pero por otro lado consideraba un peligro estar exponiéndose de esa manera. Es decir, bajaron de la sierra, estaban de manera clandestina y tuvieron que bajar a un pueblo. Entonces eso le preocupó en ese momento. Ahora bien, mi padre consideró pertinente este desafío para que mi abuelo Don Chon no tuviera rispideces con su hija por no haberse casado. Por lo tanto, a mi madre lo que menos le preocupaba era ese honor restituido. Muchas gracias.